Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenido a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Bueno, el día de mañana vamos a ver una elección que ha llamado mucho la atención del mundo por lo cerrado que están las tendencias en favor de los dos candidatos. Pero si usted está confundido de cómo se lleva a cabo esta elección, no se preocupe, es lo normal. Esto ocurre cada 4 años, difícilmente podemos entender la configuración de ese colegio electoral. Y precisamente este programa hemos convenido, Carlos y yo, que vamos a tratar de volverlo a poner sobre la mesa, porque incluso uno mismo tiene que regresar a ver por qué votan así. Y yo nada más pondría a circular el balón, votan así porque cuando nacieron los Estados Unidos, cuando las primeras 3 entidades, estados, 13 entidades querían que hubiera una federación fuerte, dijeron, bueno, pues vamos a hacer que quien vote en un sentido pase todos los votos, que no haya minorías y que concentremos la votación en una sola inclinación para lograr gobiernos fuertes. Eso y fue aquí estamos. Eso fue uno, y la otra fue sobre representar a los estados más chicos. Así es. Porque todo estado, por ser estado, tiene 3 votos en el colegio electoral. Sí. Entonces, Wyoming, con sus 600,000 habitantes, tiene 3, porque se cuentan con el número de legisladores federales que tienes. Entonces, Wyoming tiene 2 senadores y un diputado, tiene 3. California, con sus casi 40 millones de habitantes, tiene 55. Entonces, en Wyoming, con 150,000, tienes un voto en el colegio electoral, y en California necesitas mucho más. Entonces, un sistema que privilegia a las entidades pequeñas. Esa es la segunda razón. Después, es curioso porque nosotros estamos aquí acostumbrados a que exista una normatividad federal que abarca para las elecciones federales. Eso, recordar, gana el que gana más fichas. Más Fichas puntos, llamadas fichas colegio electoral. Y cada estado, cuando lo ganas, te los llevas todos, salvo 2 estados que cambiaron sus leyes. Y jurídicamente hablando es muy curioso, porque no existe, de hecho, un compromiso formal. Digamos, no hay un documento que diga que tú vas a tener que votar si se gana por un voto en favor del ganador, sino que es una especie de compromiso ético, moral, que se ha asumido, salvo en 2 entidades en donde ya se fueron por otro lado, ¿no? Y se fueron por la parte proporcional. Sí. Ganas un pedazo u otro en función de la proporción de votos, pero eso es un formalismo. A nadie se da cuenta cuándo es el voto del colegio electoral. Lo que importa mañana en la tarde-noche es ver no cuántos votos junta del voto popular cada candidato, sino cuántos del colegio electoral, y gane el que obtenga más de 269. Cruza los 269 y eres el presidente de los Estados Unidos. Y además es curioso porque también vamos a ponerlo en perspectiva, los votos de las minorías desaparecen. Algo que no estamos acostumbrados ya, porque el voto proporcional nació a mediados del siglo pasado, el siglo XX. Entonces, esa idea de que las minorías quedan fuera del juego, no lo entendemos ya en muchas quedan latitudes. Y no, porque en Florida la minoría puede determinar que gane uno u otro, y ahí se vuelven importantes, pero en California, los votos que obtenga el Partido Republicano en California no sirven para nada. ¿Por qué? Porque Hillary tiene asegurado ese estado, ha de traer un 70% de intención de voto. Si Trump fuera a hacer campaña a California y ganara 10 puntos porcentuales y se fuera a 60, no ganó nada, porque ganando 50 más 1 de los votos, 50% más 1 de los votos, te llevas los 55 votos del Colegio Electoral de California. Ahora, esto conduce a una situación que en México nos parece inverosímil, y es que con más votos populares pueda uno perder o pueda alguien perder la presidencia de la República. Van 3 ocasiones en que esto ocurre, 2 a finales del 19 y en el año 2000 con Bush y Al Gore. Y recordemos esa elección porque es cuando todos nos sorprendimos. Gore ganó por más de 2 millones de votos, algo así del voto popular. Perdió el colegio electoral por poco. Lo perdió porque en Florida perdió por poco más de 500 votos. Florida. Florida estaba gobernada por el hermano del candidato Bush y hubo todo un problema legal, se había que recontar o no los votos, había un problema con cómo se estaban contando. Al final Gore perdió California porque la Suprema Corte determinó que no había un recuento. Los miembros de la Suprema Corte que habían sido puestos por los republicanos, incluido el papá de Bush, votaron de un lado, los otros del otro, y el resultado fue un triunfo pequeñito.
así por nada, varios días después. Ahora, dijiste algo que quizá valga la pena en plan así de recuperar y compartir. Nunca hemos visto los votos de los colegios electorales. Es decir, no existe una fotografía en donde en el estado de Nebraska estén levantando la mano y diciendo todos a favor de quien sea. No existe eso. Es decir, alguien podría en México decir, están votando en lo oscurito. Sí, sí votan. Esa parte es en lo oscurito. Y la otra, cada entidad hace su propia normatividad de cómo va a organizar la elección. Yo he estado de observador en Estados Unidos y bueno, hay desde quienes perforan unas tarjetas hasta quien lo hace con huella digital y marca en una pantalla. Es totalmente distinta de una entidad a la otra, ¿no? Por ejemplo, varias diferencias. Algunas cierran a las 7:30, Sí. otras a las 8, otras a las 8:30. Como tú dices, el proceso de votar es distinto, el proceso de acreditación es distinto. Es distinto, claro. En algunos te piden más requisitos que en otro. A diferencia de México, que es importante subrayarlo, uno, la elección es en día laboral, Sí. lo cual es muy costoso para el trabajador que tiene un horario corrido, que no tiene coche, porque siguiente diferencia, las casillas están muy dispersas. Tú cuando fuiste a Sí, Estados ¿cómo no? Unidos, ¿Cómo no? nosotros en general votamos caminando, en día no laboral. La casilla electoral nos queda muy cerca. En Estados Unidos se puede quedar muy lejos. Muy lejos. Siguiente gran diferencia, en Estados Unidos llevan algunos desde por correo votando y otros votando físicamente en las casillas desde hace algunos días, dependiendo de la legislación electoral. Se calcula que un estado como Nevada ya votó el 40% de la gente adelantadamente. Cada estado tiene sus propias reglas. Y es justo el sentido inverso que el mexicano, donde antes las elecciones locales seguían en legislación local y ahora ni esas. Ahora hay un Instituto Nacional Electoral que sí. organiza las presidenciales, las de gobernador y las de municipios. Y después algo que a los mexicanos creo que nos resulta inconcebible es que las personas, por lo menos en las 2 o 3 entidades que yo visité, que organizan físicamente la elección, es decir, que paran las mamparas, que se sientan en una mesa, que reciben la credencial, que no es la credencial del elector, sino es el Social Security, la seguridad social, o un número, o lo que sea. Llegan, se acreditan, les dan su papeleta para que la perforen, y uno pregunta, ¿y quiénes son esos individuos que tienen en sus manos las responsabilidades? La mayoría de las ocasiones es personal contratado, muchas veces estudiantes que reciben una paga por hora, muchas veces son personas que han participado en varias elecciones que ya saben cómo parar la mampara. No hay sorteo, no hay sorteo, no hay nada y no se desconfía de la persona que fue contratada para llevar a cabo esa función. Ahora, una diferencia también bien interesante en Estados Unidos es que para país desarrollado vota muy poca gente. Sí. Así es. De 225 millones de potenciales electores, de ciudadanos en Estados Unidos de mayores de 18 años que podrían votar, se calcula que van a votar 130, 135, que es la mitad, digamos, en números muy redondos. En México vota una mayor proporción, ni hablar en Francia o en Suecia, donde vota el 80, 85% del votante. Y esto tiene que ver con estos gentes más pobres, que no tienen cómo trasladarse, que no se registraron a tiempo, porque hay que hacer una suerte de preregistro. Y el resultado neto es que hay muchos ciudadanos de ese país que no ejercen su derecho a voto. Ahora, ya ha habido una interpretación, porque hay quien dice, bueno, si no se toma el esfuerzo de parar e ir y votar, o adelantar su voto, o lo que sea, pues entonces que está conforme. Pero el hecho concreto es que el porcentaje con el que gana un presidente, si tienes 40% de participación, pues viene siendo el 20% en el mejor de los casos, si tienes el 50%. Pero además hay un sesgo sociológico, votan menos los pobres que los ricos. Entonces parecería que ahí hay un tema. Y luego surgieron algunos ejercicios muy interesantes, porque en Estados Unidos tú puedes encargar que un tercero vote por ti, por ejemplo. Sí, salieron unas apps donde tú eres de California y no quieres que tu voto se tira, lo intercambias por uno en Nevada, para que vote por demócrata, donde ahí sí puede tener éxito. En fin, una serie de cosas muy difíciles de entender, que basadas en la confianza todas ellas. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que es una elección extraña, que tenemos el candidato pues, más extraño, más inconfiable, más peligroso que han tenido los Estados Unidos, estas reglas no solo está en duda el resultado, sino por primera vez en la historia de Estados Unidos está en duda que el perdedor, si fuera Trump, le levante la mano a Hillary. Claro. Y después algo que, bueno, también se prestaría muchas sospechas en México. Hace unas horas ya iban en 30 y tantos millones de votos adelantados.
Entonces ahí la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que están viendo el voto adelantado? Si Hillary fuera muy por arriba, pues a lo mejor dicen, pues no voy, ¿para qué? Si ya vamos ganando, ¿no? Es decir, desde el punto de vista metodológico no se sabe qué ocurre con ese voto adelantado, ha ido creciendo de manera notable y bueno, pues parece que es muy cómodo porque la gente pues lo puede hacer desde antes, desde su computador en algunas entidades, lo pueden hacer de muchas formas. Entonces, bueno, ¿cuál es la injerencia o el impacto que tiene el voto adelantado? No lo sabemos. Y otra diferencia interesante, hoy todavía hay encuestas y mañana habrá encuestas. Así en es. México hay una cosa muy paternalista de que cancelan las encuestas una semana antes o 5 días antes. 7 días antes. Sí. 7 días antes, para que no nos influyan las encuestas. Al contrario, en Estados Unidos sigue fluyendo esa información hasta el mismo día de la elección. Y sí, ya las televisoras tendrán que decidir si dan conteos rápidos antes de que cierren las casillas o no, pero no hay reglas. Ahora, venimos de una serie de encuestas que han resultado fallidas, por ejemplo, Brexit, en fin, podríamos citar. Y ahora estamos viendo entidades que normalmente habían venido votando en un sentido y que están a punto de dar el cambio. Y, por ejemplo, el estado de Carolina del Norte. Si Carolina da gira y vota a favor de Trump, pues cambia el escenario tradicional, porque antes todos los estudios te pintaban en rojo y en azul ciertas entidades que te decían California, demócrata, ni lo preguntes, Texas, republicano, ni lo preguntes. Muchos menos estados ganadores por parte del Partido Demócrata, muchos más por parte del republicano, pero claro, el republicano tiene Nueva York, California. El demócrata. El demócrata, Nueva York, California, y entonces tiene muchos votos electorales. Pero ahora estamos dependiendo de entidades menores. Nebraska. O las grandes. Si Trump pierde Florida, difícilmente puede ganar. En fin, mañana a esta hora esperemos que ya sepan qué sucedió, que ya sepamos todo qué sucedió. Esperemos que gane, por lo menos yo estoy convencido que no gane Trump, que gane Hillary, porque el escenario de una victoria de Trump sería desastrosa, pero el proceso ya va en marcha y para estas alturas, si la elección no está muy cerrada, ya deberemos de haber sabido quién ganó mañana. Pero pues ya nos tenemos que ir, Carlos. Fíjate, nos quedó mucho material por discutir. Los periódicos los desperdiciamos. Muy buenas noches, nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos en Primer Círculo el lunes entrante ya con resultados de esta elección. Buenas noches.